Bienvenidos a este tutorial sobre el concepto de raíz. Recordemos rápidamente la definición de una raíz enésima en un número real. Si nosotros tenemos la raíz enésima de un número a, nos tiene que dar como resultado b. A, que es el radicando, puede ser cualquier número real. N, que es el índice, tiene que ser un número natural. Y b es el resultado, o sea, la raíz. Todo esto se cumple siempre y cuando la raíz elevada al índice sea igual al radicando. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de 125, esto va a ser igual a 5 porque se cumple que 5 al ser elevado al cubo nos va a dar como resultado 125. O por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 64 igual a 8, es cierto porque 8 al elevarlo al cuadrado nos da como resultado 64. Miremos qué características tiene la raíz cuando el índice es par. Quiere decir que si n es 2, 4, 6, 8, 10, cualquier índice que sea par, el resultado, o sea la raíz, tiene dos posibilidades. B puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que al trabajar con una potencia que sea par, entonces si por ejemplo tenemos 2 elevado a una potencia par, esto nos va a dar 4, o negativo 2 elevado a una potencia par, también nos da positivo 4, ¿cierto? Entonces cuando se tiene un índice par, siempre el resultado va a tener dos posibilidades, que sea positivo o que sea negativo. Por el momento, nosotros vamos a trabajar cuando es positivo. ¿Listo? Algo que debemos tener en cuenta es que si hay una raíz con un índice par, pero el radicando es negativo, por el momento no va a tener solución. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen negativo 3 al cuadrado, esto les da 9 positivo y si hacen 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, quiere decir que no hay un número que multiplicado por el mismo me dé igual a negativo 9. Por lo tanto, podemos decir que la raíz cuadrada de negativo 9 no es igual a negativo 3 y esa raíz de negativo 9 tampoco es igual a 3. ¿Qué pasa si el índice es impar? Entonces, si nosotros decimos que n sea 3, 5, 7 y así sucesivamente. Ahí no importa, porque el resultado puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de negativo 64, esto va a ser igual a negativo 4, porque se cumple que negativo 4 al cubo es igual a negativo 64. Si tuvieran, por ejemplo, la raíz cúbica de negativo 125, esto va a ser igual a negativo 5 porque se cumple que negativo 5 elevado al cubo va a ser igual a negativo 125. Al trabajar las raíces también podemos expresar las raíces en forma de potencia. ¿De qué manera? Si nosotros miramos el radicando, tiene una potencia m y el índice de la raíz es n. Entonces podemos decir que la raíz enésima de a a la m se puede escribir como la base a elevado a la m
sobre n. ¿Qué es lo que vamos a relacionar? Que la potencia que tiene el radicando va a ser el numerador de la fracción y el índice de la raíz va a ser el denominador de la fracción. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz séptima de 3 a la 4, se puede escribir como 3 a la 4 séptimos, ¿cierto? También podemos tener, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5 al cubo. ¿Esto a qué va a ser igual? 5, que es la base, a la 3 medios. Y podemos hacer el proceso contrario. Claro que sí. Si tuviéramos, por ejemplo, 2 a la 3 quintos. Esto va a ser expresado como la raíz quinta de 2 al cubo. Si tuviéramos, por ejemplo, 3 a la 3 cuartos, se puede expresar como la raíz cuarta de 3 al cubo. Esta forma de expresar una raíz en forma de potencia fraccionaria o una potencia que tiene exponente fracción en forma de raíz nos va a servir para simplificar diferentes clases de ejercicios. Espero que hayan entendido un poco más sobre el concepto de raíz. Buen día.